dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo quiero que todo el mundo lo lea en la pantalla, pero que lo lea en tono bien fuerte, por favor. El libro de Zacarías es una palabra profética de exhortación al pueblo del Señor. Lo que se vive en Zacarías es más o menos lo que está viviendo en Colombia. Porque la Biblia dice que había mucho pecado allá en Israel. Llegaron a un extremo de la inmoralidad, de la violencia, de la injusticia. Y cuando yo meditaba en el capítulo 1 del libro de este profeta, a mí me sorprendió cómo Dios ama la santidad, pero cómo Dios reclama de su pueblo un compromiso para tener una comunión con Él. Y el profeta en los primeros capítulos y en los primeros versículos de esta revelación dice esto, escúcheme muy bien, dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Note que lo primero que el profeta menciona es la indignación de Dios. ¿Qué es lo que menciona el profeta? El enojo de Dios. Hermano, enojar a Dios es muy difícil. Enojar a Dios es imposible porque el corazón de Dios está lleno de misericordia, está lleno de amor, de compasión. Nuestro Dios es bueno. Él es tardo para la ira y grande misericordia. Pero cuando el profeta nos habla aquí de que Dios le dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, ya fue que prácticamente sacaron de límites a Dios. Este pueblo cayó en la indiferencia espiritual. Este pueblo cayó en una actitud de religiosidad. Y combinar la religiosidad con las cosas del mundo es una canallada, es una hipocresía que Dios no puede soportar. Entonces, el profeta inicialmente viene con una palabra que si a mí alguien me dice, óigame, Dios está enojado con usted, Dios me guarde. Si Dios viene y nos dice directamente, oye, envía un profeta, Dios se indignó finalmente contra usted por su pecado, por su iniquidad, por su indiferencia. Le voy a advertir, esto es para temblar y esto es para humillarse profundamente delante del Señor. Por eso les digo que no podemos ser indiferentes de lo que está sucediendo en nuestra nación. Pero lógicamente no podemos ser indiferentes en primer lugar sobre nuestra actitud espiritual, los que venimos, los que acudimos a una iglesia cristiana, venimos a que nos enseñen el amor y el temor de Dios. Amén. Venimos a que nos enseñen a cómo vivir delante de Dios y cómo agradar a Dios. Para eso es que venimos a la iglesia. Porque cada domingo hay una enseñanza, hay una palabra que sale de la Biblia. Y entonces yo voy a ir revelándole ahí los principios. Que Dios nos guarde de que Colombia caiga en un juicio
Porque finalmente los que logran detener el juicio son los creyentes. Porque cuando usted y yo tomamos conciencia y comenzamos a humillarnos delante de Dios por nuestro hogar, pero también por nuestra amada Colombia, esa oración llega al cielo. La Biblia dice que la oración del creyente es como incienso que sube delante del Señor, y el incienso es olor fragante. Puede el país en algunas áreas estar cometiendo un error, pero si la iglesia, usted y yo, la iglesia de Cristo, se humilla delante de Dios y ruega y suplica, vea lo que dice en el contexto: diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Diga conmigo, Dios está diciendo que tengo que volverme a Dios con todo mi corazón. Hermano, volverse a Dios es darle la espalda al pecado, es darle la espalda a la iniquidad, es dejar que Dios, a través de la palabra de Él y por el poder del Espíritu Santo, comience a operar un cambio profundo y radical, un avivamiento en un país, un avivamiento en un barrio, en una población. Comienza por la iglesia. Si usted me pregunta qué es un avivamiento es un despertar espiritual. El avivamiento tiene que ver con el cambio de pensamiento, de costumbres y de lenguaje. Antes del pecado maldecíamos, hablábamos vulgaridades, soltábamos chistes obscenos y nos parecía que era bien, pero eso nos hundía, nos maldecía. Pero ahora venimos al Señor y nuestro lenguaje es diferente. Ya no somos ociosos, ya no maldecimos a nadie, procuramos no soltar ninguna palabra vulgar. ¿Por qué? Porque hubo un avivamiento. ¿Y cuál es el avivamiento? Bueno, que ahora estamos bajo el control del Espíritu Santo. Cuando una familia cambia en un barrio, cuando una familia cambia porque está avivada, esa familia comienza a influenciar a los vecinos. Ya los vecinos comienzan a darse cuenta de que esta familia no consume licor, están viviendo de una forma diferente, y Dios comienza a tocarlos. Familia que va experimentando a Dios va también con su testimonio y con su predicación levantando a otros para Cristo. Y yo sé de grandes avivamientos. Por ejemplo, en Escocia hubo un momento en que había mucha superstición, mucha maldición, y un hombre llamado John Knox, y este hombre sufría mirando la impiedad, la inmoralidad, la maldad de su nación, y él comenzó a meterse en Dios. Él se avivó y él a diario suplicaba a Dios: Señor, dame a Escocia o me muero, dame a Escocia, y suplicaba y rogaba. Y la bendición no vino en el primer momento, pero este hombre insistía delante de Dios: Señor, dame a mi pueblo, dame a mi nación o me muero. Y él de pronto comenzó a afectar. Él trabajaba en carbonerías, en las minas de carbón, y comenzó a afectar a algunas personas allá que se unieron a la oración, y con el paso de algunas semanas y meses, ese país se convirtió en una nación ejemplo del temor de Dios. Vuélvase a mí, dice Dios, ustedes que son mis hijos, a ustedes que les hablo permanentemente a través de la palabra. No vivan como los impíos, no practiquen las costumbres de la gente que no tiene ningún temor de Dios. Eso es lo que dice. Eso es lo que Dios dice a través de esta palabra. No vivan envueltos en las cosas que argumentan
a las personas: vuélvanse a mí, comiencen a actuar de acuerdo a mi palabra, comiencen a actuar de acuerdo a lo que les estoy hablando a través de mi siervo, a través del predicador, del profeta, y yo me volveré a vosotros. Los que un día nos volvimos a Dios, hermanos, vimos cómo Dios cambió radicalmente nuestro ambiente. Yo soy uno de 10 hermanos y toda mi familia conoció a Cristo gracias al que el peor de los hijos, yo fui el peor de mi familia, con vergüenza lo digo, el borracho, el sinvergüenza, pero Dios operó en mí un cambio. Yo me volví a Dios, mi familia se volvió a Dios, Dios comenzó a dar milagros, a darme milagros de salud, Dios comenzó a traer la prosperidad a mi familia. ¡Qué bendición! Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando Dios se vuelve a alguien, porque esa persona se volvió a Dios, Dios se vuelve para bendecirlos. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están entendiendo? El avivamiento de Chía va a comenzar por usted, por su casa. Ya sus vecinos van a ver que usted no es un borracho, que usted ya no es un blasfemo, que ya no es una persona de mal testimonio, que cuando usted los saluda o se despide le dice Dios le bendiga. Yo sé que Chía va a vivir un impacto muy profundo en Cristo, yo sé que este municipio va a ser un ejemplo para toda la nación, más cerca de lo que usted se imagina. Pero hoy Dios nos dice: vuélvanse a mí, o sea, usted y yo. Hoy Dios nos invita: vengan y comiencen a hacer lo que yo les estoy enseñando a través de la palabra. ¿Y a cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Cuántos quieren ver el avivamiento? Vea un reclamo que hace Dios. Dios hizo un reclamo: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a nuestros padres. Por eso ellos volvieron a ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Esta es una palabra tremenda, ojalá usted la entienda. Esta es una palabra muy fuerte de confrontación. Diga conmigo: porque con Dios no se juega, dígalo. Entonces, ahora viene el profeta y dice: miren, cuando Dios habló a través de sus siervos, el pueblo escuchaba, pero no hacía. Ellos sabían que Dios les estaba hablando, pero no actuaban de acuerdo a lo que Dios reclamaba. Y el profeta dice: ¿en dónde están vuestros padres? Yo les voy a decir en dónde estaban los padres: en el cautiverio. Estaban en Babilonia, soportando dolor, soportando aflicción, soportando ruina y pobreza, angustia. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Yo leo esta palabra, la palabra de Dios es palabra viva, y me hace temblar. Cuando yo medito en esta palabra, me hace reaccionar.
Porque les digo, hermano, nuestro Dios es muy bueno. Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia. A nuestro Dios le duele el castigo cuando Él tiene que castigar a alguien. Cuando Dios tiene que castigar a una persona, a una familia, a una nación, a Dios le duele porque Él es nuestro papá Dios. Amén. Pero Él también dice, yo a los que amo disciplino. Así puede que los que no reaccionan frente al llamado divino, entonces Él dice, no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Yo veo algo, hermano. En realidad Dios nos está llamando a hacer un alto en el camino. Hace un tiempo que Dios colocó en el liderazgo de esta iglesia la necesidad de entrar en un periodo más profundo de oración, de ayuno. Por eso nació la intercesión de los lunes. Por eso nació las veladas del día viernes, de 7 a 10 de la noche. Por eso los días festivos tratamos de tener ayuno. Porque vivir en nuestras fuerzas de la santidad es imposible. Pero cuando usted y yo nos reunimos y dejamos que la palabra nos hable y nos unimos todos y oramos y nos humillamos delante de Dios, las familias que están viviendo en pecado van a salir fácilmente. Porque aquí experimentamos a Dios, aquí Dios viene a través de cada palabra, de cada enseñanza. Aquí Dios viene a través de cada intercesión, Dios viene. Hay mucha gente que sí ya ha cambiado en esta iglesia. Hay mucha gente que sí ha superado su mala forma de vivir. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos humillado y nos estamos humillando delante de Dios. Y Dios está obrando de una forma muy linda, en una forma sobrenatural en esta iglesia. Al punto de que no solamente han habido cambios de conducta, cambios de actitudes, pero también han habido cambios de comportamiento. Ya la gente enferma, toda la iglesia está siendo libre de la enfermedad. Mucha gente que llegó con crisis económica quizás hoy no tenga lo que tanto anhela, pero ya no está viviendo la ruina y la miseria, porque Dios dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Y Él dice, pero el que escuche y no se vuelva, Él llevará su pecado, porque la paga del pecado es muerte, y porque nunca la maldición viene sin causa. O sea, nuestro Dios nos confronta, nuestro Dios es directo. Luego dice la palabra, me parece muy linda esta parte de la revelación. Había un líder de la iglesia que vivía en pecado. Su apariencia era de espiritualidad. Se llamaba Josué. Y posiblemente él tomaba el liderazgo frente a los hijos de Dios. Ustedes son los hijos de Dios. Amén. A cada uno de ustedes Jesucristo los compró con su bendita sangre. Ustedes ya no le pertenecemos al diablo, porque Cristo nos compró con su bendita sangre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Hermano, yo quiero que guarde eso en su corazón, pero que lo afirme. Usted y yo ya no somos del diablo, aunque no seamos perfectos. Ahí estamos en un proceso en que Dios nos seguirá transformando y levantando. Pero ninguno de los que vienen a esta iglesia y aman al Señor, aunque no haya alcanzado la perfección, Dios nos la va a dar, como le expliqué anteriormente. Nos reunimos, oramos, ayunamos, meditamos en la palabra y Dios sigue haciendo el cambio. Usted y yo ya no somos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Pero lógicamente un hijo de Dios actúa como Dios ordena. O sea, aunque tengamos luchas, si usted ve que hay una debilidad de carácter, de pronto está inclinado a algo específicamente, a la hipocresía, a la no sé, a la inmoralidad, lo que sea.
Pero Dios nos da la oportunidad, Él nos muestra cómo está nuestra condición espiritual para que nos humillemos delante de Él. Amén, para que le imploremos. Y Él era el líder, Él era el sumo sacerdote, vea lo que dice la Biblia. Me mostró al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Jehová diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás en mi casa y también guardarás mis atrios. Entre estos que aquí están te daré lugar. Se lo voy a explicar. Estaba el líder espiritual. Cada jefe de familia es el líder de espiritual. En esta iglesia, si voy a utilizar estos términos que la Biblia dice, pues Dios me llamó a liderarlos a ustedes. Amén. Yo soy el líder espiritual al lado de mi esposa, de las familias que vienen a este lugar. Dios me da la palabra para enseñarles y para formarlos. Entonces yo tengo una tremenda responsabilidad delante de Dios. Un día daré cuentas. Me toca responder en mi casa. Yo soy el líder espiritual de mi familia. Tremenda responsabilidad. Los ojos de mi esposa, de mis hermanos, están sobre mí. Si Carlos falla, yo me podría argumentar y caer delante de Dios en un juicio, porque el líder lleva la responsabilidad de las personas que lo rodean. Usted, querido hermano, padre de familia, jefe del hogar, sobre usted reposa una tremenda responsabilidad. Y usted se puede reír de mí ahora, pero un día le dará cuentas a Dios de sus resultados. Usted un día le dirá al Señor: Señor, yo fui un buen ejemplo para mi esposa, para mis hijos, en mi lenguaje, en mi honestidad, en mi compromiso, en mi rectitud. Yo enseñaba primero con mis actitudes y luego yo enseñaba con las palabras, porque a usted yo les enseño primero con mis actitudes y después con mis palabras. Y aquí nadie me puede acusar de nada, porque creo que nadie me ha visto en nada y procuro vivir para Dios. O sea, ustedes tienen que vivir de acuerdo al líder. Eso es ser líder. Yo le llamo a vivir en santidad, porque yo procuro vivir en santidad. Como dice Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Cuando alguien vive para Dios, tiene esa autoridad para decirle a la familia: usted tiene que vivir como yo vivo, porque yo vivo para Cristo. Y Dios le da esa autoridad. Usted tiene que decirle a su familia: miren, a sus hijos rebeldes, miren, yo vivo para Dios, ustedes tienen que vivir para Dios. Dios no le va a pedir a usted cuenta de malos hechos. Dios le va a recompensar y va a premiar su testimonio y su buena actitud. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pastor, yo soy madre cabeza de familia. Le tocó a usted, hermana. Como ese sinvergüenza se fue y va y viene y es inmoral y una cantidad de cosas, ahora le tocó a usted. Sus hijos van a conocer a Dios por la actitud de la mujer cabeza de familia. Y claro, ella no es una señora toda amargada, maldiciente, no. Sí, eso le produjo un dolor, la actitud incorrecta de este señor. Pero ella viene a la iglesia y tiene a Dios.
y ella tiene dominio propio. Y ella no se desquita con sus hijos por el mal ejemplo del padre. Nunca se desquita por eso. Les da un buen trato, les da una buena enseñanza, y Dios le va a premiar. Y aun cuando quedó como cabeza de familia, Dios será su proveedor. Dios será, Él es el esposo de las viudas, esas pobres mujeres que tienen que soportar a hombres incorrectos. No se afanen, el Señor dijo: yo soy el esposo de las viudas. Y a esos hijos que se quedaron sin padre responsable, dice: yo soy el padre de los huérfanos. Dios hará una intervención sobrenatural. Y yo no estoy hablando por hablar. Yo no estoy hablando por hablar. Eso está en la Biblia. Y Dios será el padre de los huérfanos, y usted verá milagros financieros. Y Dios será el esposo de la viuda. Y quizás usted no tenga a su compañero, pero va a sentir el amor y la misericordia del Señor. Y entonces usted dirá: valió la pena confiar en Él. Dele otro fuerte aplauso al Rey. Imiten lo bueno, dice la Biblia. Tenemos un Dios que es real y que no lo vemos, pero Él permanentemente se deja sentir, mi querido hermano. Él nos habla. ¿A cuánto les habla hoy? Nos consuela, nos alienta, nos anima. Nuestro Dios es bueno. Y allá estaba el líder, y estaba delante de Dios, pero estaba en pecado. O sea, tenía problemas de hipocresía. Le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¡Qué tremenda revelación! Ese se fingía ser santo ahí en esta revelación. Se fingía ser transparente y honesto. Y cuando él fue delante de Dios, ese líder, ¿sabe qué dice la Biblia? Satanás comenzó a acusarlo. La Biblia dice que nos acusa de día y de noche. El enemigo comenzó a acusar a ese líder espiritual de esta nación, o de ese hogar, o de la iglesia. Señor, este hombre que está tratando de hablar de ti tiene un corazón doble. La actitud de él no es correcta, está diciendo Satanás, señalando a Josué. Él tiene un comportamiento impío. Señor, ¿lo vas a bendecir? El enemigo comenzó a reclamar: ¿de verdad tú vas a bendecir a este impío? A este hombre que tiene una doble moral, ¿lo vas a bendecir? Porque como Dios no pasa por encima de su palabra. Entonces el enemigo comenzó a coger argumentos para impedir que la bendición de Dios viniera sobre Israel. Ocurre lo mismo. ¿Quién puede pedirle a Dios: Señor, bendíceme económicamente? ¿Quién puede decir: Señor, bendíceme en tal área? Si está argumentado. Si usted y yo estamos argumentados, vamos a pedirle a Dios alguna bendición, Satanás va a decir: Señor, pero él no tiene una actitud recta ni transparente. ¿Tú lo vas a bendecir? Ah, bueno, Señor, ya está pasando por encima de tu palabra. Ahora sí puedo gobernar este planeta, porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte, y que el que vive en pecado tendrá sus consecuencias. Diga conmigo: el que vive en pecado tendrá sus consecuencias. Y usted puede reírse de mí y le doy libertad, ríase de mí, pero el que vive en pecado tendrá sus consecuencias. Eso está en la palabra. Y Satanás está acusándolo, y vino Satanás para acusarlo. Pero hay algo muy lindo aquí en el contexto, porque dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, o Satanás, o Jehová te reprenda, o Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces me encanta encontrar esta revelación, porque el líder espiritual estaba en pecado, pero estaba reargüido por la palabra del Señor.
Ese hombre no estaba actuando honestamente ni transparentemente, pero la palabra de Dios lo hizo reaccionar. La palabra de Dios lo reargulló, lo confrontó, lo examinó. ¿Sabe que la palabra de Dios es viva? Muchas veces que yo me siento a escuchar la palabra de Dios, y si hay algo en mi corazón, la palabra de Dios comienza a hurgarme la herida del pecado. Si yo estuviera hoy en fornicación y estoy escuchando un mensaje como este, la palabra de Dios comienza a hurgarme: hipócrita, fornicario, comienza a señalarme, porque la palabra de Dios vale por sí misma. La palabra de Dios tiene vida. Pero él estaba reargüido, la palabra de Dios lo estaba confrontando, y yo encuentro a un Josué humillado delante de Dios. Esto es lo que quiere decir el contexto. La palabra de Dios lo estaba señalando, y él no fue con una doble moral, él no fue con un corazón endurecido, porque cuando alguien viene con el corazón endurecido, ya no, Dios no puede tocar ese corazón. Cuando alguien se incomoda de una predicación en la que Dios le está hablando, en la que Dios le está desenmascarando, pues a él no le gusta. Si él quiere vivir en esa conducta y en ese pecado, ¿quién le va a gustar esa predicación? No le gusta. Él dice: yo no vuelvo a ese lugar. Allá solamente predican contra el pecado. Bueno, si yo no predico contra el pecado, usted en el juicio final va a decir: Dios, pero ese pastor nunca enseñaba la palabra como está ahí. Él nunca me confrontó como el pecado contra el pecado. Entonces Josué se siente avergonzado de la palabra que Dios está hablando, y él se humilla: Señor, perdóname. Si yo reconozco, Dios, he sido un falso, he sido un hipócrita, te he fallado a ti, he fallado a mi familia, he fallado a este pueblo que tú me has confiado. Y él está en una actitud de humillación delante del Señor. Está pidiéndole: Señor, dame una oportunidad. Y cuando él se humilla así, Jesucristo viene y lo defiende. Y él sí estaba en pecado, pero estaba arrepentido. Jesucristo reprendió a Satanás. Dijo: sí, es verdad, él está en pecado, pero él está arrepentido. Que Dios te reprenda. Satanás salió corriendo. Ya esa vida no le pertenecía más al diablo, le pertenecía a Dios, porque aunque había practicado el pecado, estaba reargüido y estaba confesando y estaba suplicando, y en un segundo Dios le liberó del argumento y él quedó como si nunca hubiese pecado. ¿Cuánto lo entienden? Yo no sé cuántos pueden estar hoy en pecado. Yo no sé cuántos quieran vivir en santidad, cuántos quieran que la palabra que los confronte y los haga reaccionar. Yo no sé, ojalá seamos todos que amemos la palabra. Algo otro dirá: bueno, eso son palabras, porque endureció el corazón y ya no quiere. Bueno, hermano, ya la culpa ni será de Dios ni será mía, será su responsabilidad. Si el corazón uno lo mantiene endurecido, diga: será mi responsabilidad. Vea, si Dios habla a través de la palabra y no reaccionamos, ya no hay nada más que hacer. Ya horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, Dios de fuego consumidor. Sería terrible que Dios nos hable y no reaccionar. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo conocí el caso, tal vez algún día lo mencioné, de un hombre que se volvió un criminal, pero desde niño él hacía cosas incorrectas y la mamá era muy permisiva. Era madre, cabeza de familia, era muy permisiva. Y el chino rompía y ella, y el chino robaba en el colegio y le contaban y ella: ay, pobre, es un niño, entendámoslo. Y nunca lo corrigió. Y el muchacho creció con un corazón endurecido, se convirtió en un criminal.
en Estados Unidos finalmente, después de algunos homicidios, a los sentenciaron a muerte. Y ya, quedó el día, la hora, y el juez le dijo, como que tuvo un poquito de compasión y le dijo, ¿y cuál es tu última petición? Y él dijo, yo quiero ver a mi mamá, yo quiero ver a mi madre. Y le concedieron la petición. En la época en que la pena de muerte era en la horca y él estaba amarrado. Y llegó la mamá, y cuando él la vio le dijo, venga. Y lleno de ira y de odio, de un mordisco le arrancó media oreja. Y le dijo, la maldigo porque usted nunca me formó carácter. Yo estoy muriendo muy joven porque usted nunca me enseñó a tener temor de Dios. Porque no me formó el carácter de Cristo para haber sido un hombre transparente y de testimonio. ¿Sabe qué? Yo no quiero que usted un día me juicie, me diga, usted nunca me enseñó, pastor, nunca me mostró la palabra. La Biblia dice que aquí Josué está reargüido por la palabra del Señor y hay un arrepentimiento genuino, amén. Arrepentimiento significa cambio de mente. ¿Sabe cuándo yo cambio mi mente? Cuando la palabra de Dios me habla. Cuando yo me siento y veo que esa palabra es directamente para mí. Y cuando yo escucho y Dios me está motivando y Dios me está tratando de levantar, mi arrepentimiento es decir, definitivamente yo no sigo en estos pasos, voy a obedecer a lo que dice la palabra del Señor. Hermano, de ahí en adelante yo gano y el enemigo pierde. Dale un aplauso al Señor. Vea, yo confío que no. Pero si hoy alguien estuviera en pecado, este mensaje no es para avergonzar a alguien, no. Esta es una palabra de invitación de parte del Señor para que hagamos un alto en el camino, mi querido hermano. Para que cambiemos de actitud, para que hoy le pidamos al Señor, Señor, dame otra oportunidad. Señor, tu palabra ha tocado mi corazón, yo quiero otra oportunidad. Y si usted y yo le pedimos otra oportunidad al Señor, con un corazón genuinamente arrepentido, Dios nos da otra oportunidad. El Señor estaba ya muriendo al lado de dos ladrones. Un ladrón le dijo, oiga, usted no que es el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz y sálvanos. Y el otro ladrón, juntos eran homicidas, le dijo, oiga, ni aún muriendo usted tiene temor de Dios. Ahí está padeciendo en la cruz, no tiene temor de Dios. Y miró al Señor y dijo, Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un segundo. Jesús lo miró con tanto amor y compasión y le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Perdón inmediato. Si usted y yo nos arrepentimos hoy, perdón inmediato. Entramos al reino. Entramos a la gracia. Apláudale bien fuerte. Apláudale, dígale gloria a Dios. A ver, diga gloria a Dios, diga amén. Hermano, Jesucristo reprendió a Satanás cuando vio que Josué tuvo un genuino arrepentimiento. Y qué lindo el Señor, vea lo que dice. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de él el ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale las vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Qué lindo, vea. Óigame, usted y yo tenemos vestiduras espirituales, eso dice la Biblia. Cuando usted se muera, cuando yo me muera, si yo me muriera ahora, yo no puedo llevar este traje para el cielo. Esto no es espiritual. Pero yo tengo un cuerpo espiritual y yo necesito vestiduras. Cuando alguien vive en pecado, las vestiduras son harapos. Ahora que venía, un indigente se me cruzó de frente pidiéndome algo. Joven, un saco bien largo,
lleno, le vi algunas rasgaduras y se ve que tiene mucho tiempo de tenerlo encima, harapos y el pantalón, mejor dicho, y yo bajé la ventana y para darle una moneda, pero olía, Dios mío, harapos. Cuando alguien vive en pecado tiene harapos, su pecado huele. Hay gente que huele a fornicación, hay gente que huele a odio, a avaricia, harapos. Las vestiduras espirituales pueden ser harapos, y Josué tenía harapos encima, tenía harapos, pero él se arrepintió. Y el Señor Jesucristo dijo, mira, Josué, dice, aquí está vestido de vestiduras viles, de harapos, delante del ángel. Y habló el ángel y le mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítele los harapos y colóquele vestiduras de gala. Aquí vino alguien que cometió en algún día, él no volvió más a la iglesia, Dios lo llevó a otro país, cometió crímenes. Usted, vea, yo nunca he visto a nadie tan angustiado. Pastor, yo no puedo dormir. Pastor, tengo un profundo temor, las consecuencias. Pero venía muy arrepentido. Yo comencé a guiarlo con la palabra de Dios. Y le dije, vea hermano, terrible todo lo que usted ha hecho, lo lamento mucho. Pero Dios dice que hay perdón para todo pecado. Y comencé a guiarlo a través de la palabra, a mostrarle como la sangre de Cristo limpia. Y le dije, vea hermano, usted está viviendo así de amargado y está viviendo con tantas presiones porque usted tiene vestiduras viles. Usted tiene una sensación interna que son vestiduras. Y le dije a Josué y lo guié al arrepentimiento. Y yo nunca había visto en mi vida algo tan maravilloso. El rostro de él cambió. Él entró con el rostro desencajado, tenía unas ojeras terribles, los ojos de una persona que está en iniquidad no brillan, pero después de la oración los ojos de él brillaban, hermano, el rostro. Él salió tan transformado. Luego le tocó viajar, tenía la oportunidad de ir a otro país, pero Dios me regaló una experiencia tan linda de ver el momento en que Dios quita harapos y coloca vestiduras de santidad y de gala, porque cuando entran vestiduras de santidad de Dios, viene la paz, viene el gozo, viene la alegría, viene la fe y la esperanza, mi hermano. ¿Cuánto le un aplauso al Señor? Fuerte el aplauso, diga aleluya, diga aleluya, diga aleluya. Vea, yo sé que hoy Dios quiere cambiar vestiduras. ¿Cuántos quieren que Dios cambie sus vestiduras? Pero hay algo más, dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Sabe qué significa la mitra? Significa sabiduría de Dios. ¿Sabe? Porque muchas veces no nos va bien en los negocios, ni en el estudio, ni en algunas cosas, porque la mente está bloqueada. Hay gente que me dice, pastor, yo no puedo aprender la Biblia, yo no entiendo la Biblia, yo estoy bloqueado. Claro, yo lo entiendo, el pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento, Dios pone una mitra. ¿Sabe qué les digo? En alguna oportunidad les comenté. Hace muchos años, en Colombia, era prohibido leer la Biblia. La religión prohibía que leyéramos la Biblia, porque había el peligro de que nos volviéramos locos si leíamos la Biblia. Yo me acuerdo muy bien. Quizá no en su época, pero en mi época fue así. Y entonces el líder religioso decía, vea, aquí le explicamos. Cuando ya dejaron de predicar en latín, pero les advierto, es peligroso leer la Biblia y porque se pueden volver. Y entonces le metieron a uno el miedo de que se iba a volver loco. Y como yo no tenía palabra de Dios, pues yo andaba bloqueado. Inmoralidad,
avaricia, cuántas cosas aquí reprimían los pensamientos. Pero me convertí, yo dije, así me vuelva loco, voy a leer la Biblia. Me volví terco, hermanos. Comencé a leer la Biblia, a leerla a diario, a leerla. Llevo 36 años leyendo a diario. No me volví loco, me volví cuerdo y sabio para tomar mis decisiones en Cristo. Hermano, Dios nos da una mitra. Hermano mío, Dios nos da una mitra. Diga, Dios me da una mitra. Alguien vino aquí a la iglesia y me dijo, pastor, yo no entiendo y me da miedo leer la Biblia. Le dije, no, yo le reprendí ese espíritu de miedo. Y comencé a dejarle tareas. Tiene que leer la Biblia del libro de San Mateo en forma ordenada, permanentemente. Lea a diario una porción de la palabra. Pídale a Dios que le ayude a entender. Hermano, usted va a ser el mejor empresario, el mejor profesional, el mejor papá. Su mente va a cambiar. Dios hoy colocó una mitra. No le tenga miedo a leer la Biblia. No sea negligente para leer la Biblia. No sea perezoso para leer la Biblia. Usted mismo se está robando cuando no lee la Biblia. Pero cuando leemos la Biblia, hermano, la Biblia nos levanta. Somos diferentes. Llegaremos a ser los mejores. Amén. Cántale un aplauso al Rey. Diga amén. Y hay gente que critica el mensaje. No, hermano, tómelo, no venga a criticar. Tome el mensaje, atesórelo en el corazón. Amén. Yo le garantizo que va a cambiar. Quizá no le guste el mensaje. Tome el mensaje, atesórelo. Y un día va a dar gloria a Dios. Dice, allá me enseñaron a vivir para Dios. Lo último dice el Señor. Porque de aquí en adelante, dice el Señor, dice, tú servirás, tú me servirás, dice el Señor. De aquí en adelante, si tú andas en mis caminos y guardas lo que yo te estoy hablando, también tú me servirás. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿Sabe que tiene un servidor de Dios? Recompensa, hermano. Usted encuentra a los servidores de Dios que son, hermano mío, son prósperos. Oiga, pastor, los pastores tienen buenos carros. Alguien decía, pastor, bueno, yo no creo que usted quiera que su pastor venga en chancletas y en ruana a predicarle. Usted tal vez no volvería a esta iglesia. Lo que los pastores y los hombres de Dios tenemos, no es que tomamos los diezmos para lucrarnos, no. Aquí hay auditoría, hay que contaduría y tesorería, cuidamos mucho. Lo que tenemos y tenemos de lo mejor es porque Dios nos ha bendecido, no porque seamos ladrones o si no, Dios no nos respaldaría. Es porque Dios nos bendice en el trabajo que hacemos. Cuando alguien le sirve a Dios, Dios lo bendice, lo prospera, lo levanta y lo pone como ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Orar. Esa es la palabra de Dios. Y Dios dijo, van a cambiar no con fuerza, no con espada, sino con el poder de mi Espíritu Santo. Y en esta mañana el Espíritu Santo está para bendecir a todo aquel que quiera arrepentirse, para bendecir a todo aquel que quiera vivir para Él. Se lo prometo, si Él me cambió a mí, lo va a cambiar a usted. Yo fui cambiado con el poder del Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Colóquese en pie, hermanos. Colóquese todo el mundo en pie, por favor. Y levante sus manos y diga conmigo, Señor Jesús, quiero darte las gracias. Diga, yo creo a tu palabra. Diga, la Biblia dice que tú levantaste profetas para confrontar el pecado del pueblo y levantaste hombres y mujeres con la palabra tuya para bendecir, exaltar y prosperar. Gracias por hablarle a mi corazón.
Tu palabra es viva y es eficaz. Gracias. Tu palabra confronta mi pecado. Tu palabra me advierte de las consecuencias que vienen por pasar por encima de la palabra de Dios para practicar el pecado. Señor, quiero darte las gracias porque en esta mañana tu palabra examina mi corazón. Si puede, mantenga las manos levantadas. Si usted siente que hay algo en su vida, mi hermano, yo le recomendaría aproveche la palabra que Dios nos ha dado y la unción. Y si hay algo malo en el corazón, si hay actitudes incorrectas y pecados consentidos, suplíquele a Dios hoy. Yo levanté profetas, dice Dios, para hablarle a mi pueblo. Y Él dijo, y los que no me obedecieron, ¿en dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuáles fueron sus resultados? Señor, hoy te rogamos que nos perdones. Padre, hoy te suplicamos que nos des otra oportunidad. Perdona a cada líder de hogar, santifícanos. Santifica el ministerio dentro de la iglesia, Señor, a cada líder. Que podamos entender que somos columnas y sin el temor de Dios no funcionamos. Señor, ayúdanos. Danos la oportunidad de ganar a Colombia en un avivamiento. En el nombre de Cristo. Diga conmigo, Señor, tu palabra dice que Josué estaba en pecado y lideraba, pero tu palabra lo confrontó y él vivió el arrepentimiento. Gracias por darme la oportunidad de arrepentirme. Perdóname por todo pecado, por toda iniquidad, por toda maldad. Perdóname. Yo creo que tu bendita sangre puede limpiar mi pecado y mi maldad. Yo creo que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz en esta mañana puede limpiar mi pecado y mi maldad. Yo renuncio a toda atadura demoníaca que me quiera esclavizar al pecado y a la maldad.